Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya a esta hora nos acompaña Michelle Maffei, ella es especialista en crimen organizado, analista en temas de seguridad. Michelle, gracias por acompañarnos, qué gusto. No, muchísimas gracias a ti, Milton, y discúlpame que esté en el carro, pero estoy yendo justo a mis clases. Mientras no esté manejando, perfecto, no pasa nada. No, Bueno, The Economist, la revista The Economist con su artículo, con su investigación y con ese recorrido que hace durante un tiempo en el Ecuador, que dice Ecuador es un nuevo narcoestado, causó revuelo y causó ya una respuesta del gobierno por parte de tanto el ministro de Gobierno como el ministro de Defensa. ujú. Eh, lo primero es entender qué es un narcoestado. Eh, ¿Tenemos los requisitos, digámoslo así, para ser un narcoestado? No, esto es una cuestión particular. El único narcoestado en términos conceptuales es Corea del Norte, porque dentro de Corea del Norte ellos han legalizado el cultivo de la amapola, que es conocido en inglés como el poppy flower, que es básicamente lo que te ayuda a generar lo que es el opio como tal. Entonces, eso es un narcoestado porque tú legalmente lo que dices es cultivo una droga para comercializarlo legalmente dentro de un país o al exterior a otros países. En el caso de Corea del Norte, el opio se vende todavía muchísimo en los mercados de Asia, en China, en algunas partes de Rusia también. Entonces, conceptualmente y teóricamente, el único narcoestado como tal en el mundo es Corea del Norte. El Ecuador no es un narcoestado, ni ningún país dentro de Occidente puede ser categorizado como un narcoestado, porque en teoría, las drogas, más que todo las drogas fuertes, son ilegales y también el cultivo de ciertas plantas para la generación de drogas naturales, que son relativamente diferentes que las drogas sintéticas, que solamente necesitan precursores que son químicos. Ahora, ¿de dónde nace el concepto narcoestado? Básicamente nace de esta concepción muy vintage, desactualizada, de que el crimen organizado y más que todo el narcotráfico se tiene que combatir a punta de militarización. Entonces va muy bien concatenado con el concepto de guerra contra las drogas. A mí no me gusta para nada cada vez que utilizan el concepto narcoestado o utilizan, por ejemplo, el término narcopolítica. No hay tal cuestión como narcopolítica, lo que existe es un estado criminal o un estado cooptado. No existe un narcoestado, sino lo que existe es un estado frágil. Y debido a la fragilidad institucional, como por ejemplo falta de servicios básicos y corrupción, es extremadamente más rentable ser un criminal que ser un ciudadano común y corriente. Ahora, acá creemos que, o decimos que, y las mismas autoridades dicen que un narcoestado es cuando el narcotráfico ha penetrado y ha tomado instituciones del Estado. Por ejemplo, en el Ecuador, probado que la justicia ha sido penetrada y parte de ella cooptada por el narcotráfico. Probada que la política ha sido penetrada y parte de los políticos han sido cooptados por el narcotráfico. Es decir, Ujú. sí hay estas condiciones, por lo menos si es que no se las califica como narcoestado, para una actividad criminal que penetra en las instituciones del Estado. No, eso no es solamente narcotráfico. Nosotros lo que estamos confundiendo es narcotráfico versus crimen organizado transnacional. El narcotráfico es simplemente un mercado dentro del fenómeno de crimen organizado transnacional. Y el problema del Ecuador no es solamente narcotráfico, sino lo que tenemos es crimen organizado transnacional. Narcotráfico, muy bien, es uno de los mercados que más lucra, no solamente en el Ecuador, sino alrededor del mundo. Pero también tenemos trata y tráfico de personas por motivos de explotación sexual, tenemos minería ilegal, tenemos tráfico de fauna y flora, que también es otro mercado dentro del crimen organizado transnacional. Y un narcoestado como lamentablemente el gobierno lo está entendiendo y no tiene pies ni cabeza, lamentablemente. Ese no es el concepto de narcoestado. Ahora, cuando hablamos de crimen organizado transnacional, que incluye evidentemente narcotráfico, para que una estructura criminal se mantenga y pueda seguir lucrando, requiere por default
un ambiente de macrocriminalidad. ¿Qué significa eso? Yo tengo una estructura criminal, necesito estructuras legales dentro de la política y dentro del sector económico financiero que me pueda sostener no solamente esa estructura criminal, sino a los intermediarios públicos como privados que yo estoy cooptando para, por ejemplo, blanquear dinero dentro del sistema bancario. Por ejemplo, digamos que un gran ejemplo, la esposa de Negro Tulio, que era, y entiendo que sigue siendo el líder de los Chone Killers, ella lavaba activos. ¿Cómo lavaba activos dentro del Ecuador? Es básicamente a nivel bancario. Yo tengo que tener a alguien dentro del sistema bancario, que es netamente el sector privado, que indiferentemente que sepa que la cuenta bancaria pertenece a la esposa del líder de los Chone Killers, me acepte los miles y miles de millones de dólares. Y un punto aparte, cuando uno trata de lavar activos, la forma más eficiente es sistema bancario, pero al mismo tiempo tú no puedes blanquear menos de 10 millones de dólares, porque la mitad se te va en la cooptación como tal de estos servidores públicos y privados. ¿Qué significa? Se me va básicamente en corrupción 5 millones de dólares. Por eso cada vez que dicen hemos decomisado 200.000 dólares, eso es básicamente los chochos. Porque el valor mínimo que se recomienda en el crimen organizado para blanquear es 10 millones, el mínimo. Bueno, impresionante, Michelle. Buenos días. Te saluda Verónica Larrea. Y hablando sobre este artículo de The Economist, esta Ujú. revista plantea una pregunta válida, que cómo pasó el Ecuador de ser un modelo regional a ser uno de los países más mortíferos de menos de una década, y entre una de sus conclusiones también destaca la creciente violencia, la expansión del narcotráfico, pero menciona que no son o no serían atribuibles exclusivamente a las políticas de ningún gobierno en particular. A su criterio, ¿cuáles son los factores o a qué se podría atribuir de que el Ecuador haya pasado, como se menciona, de ser un país relativamente seguro, tranquilo, a ser un país de los más mortíferos e inseguros? No, sí, muchísimas gracias, Verónica, y un gusto. A ver, mira, yo te voy a dar una apreciación y creo que es la apreciación correcta dentro de la técnica o dentro de los especialistas en el nicho donde yo me desenvuelvo. La pregunta no es qué es lo que ha hecho los gobiernos para fomentar el crimen organizado, sino la pregunta efectiva es qué es lo que no han hecho los gobiernos para que creen este vacío donde el crimen organizado puede operar. Evidentemente nosotros hemos tenido gobiernos nefastos, a mi parecer particular, yo creo que hemos tenido gobiernos nefastos desde el retorno de la democracia, porque lamentablemente no han sabido hacer bien su trabajo. Cuando hablamos del ambiente macrocriminal dentro del Ecuador, la teoría de por qué el crimen organizado en este momento explotó en el Ecuador no es porque antes no había crimen organizado como tal, sino que nosotros ya hemos tenido este problema de criminalidad o una criminalidad silenciosa por más de 20 años en el Ecuador. Eso lo podemos ver en el gran ejemplo de César Fernández. César Fernández solía ser el gobernador de Manabí durante Sixto Durán Ballén, y en el 2000-2001 lo agarran por tráfico de drogas con como 10, 20 kilos de cocaína, y directamente él trabajaba con el cártel de Sinaloa y con los choneros. De ahí, tomemos en consideración la banda más antigua dentro del Ecuador, el GDO más antiguo, es los choneros que se establecieron desde 1995. Y en el 2000-2001, justo con el caso de César Fernández, se puede determinar que los choneros ya tenían nexos directos con el cártel de Sinaloa. Entonces, el cártel de Sinaloa básicamente lo que hacía como buena empresa era terciarizar ciertos servicios para sacar droga desde Ecuador. Entonces, el problema del Ecuador no es un problema reciente, sino es un problema que ya tiene décadas y años. Yo le atino que un mínimo de 20 años, si es que no estamos hablando inclusive de más tiempo. Y ahí Eh, te corto porque lo que tú dices, Michelle, eh, yo veía el juicio del Chapo Guzmán, por ejemplo, yo tuve la ujú, oportunidad de estar ahí y leer mucho de lo que pasaba, sobre todo lo que tiene relación con Ecuador, cómo el cartel de Sinaloa en la época de Chapo Guzmán era una importante sucursal
de sus operaciones. Tenías tú un representante aquí, que era un militar en Ujú. servicio activo, que luego fue asesinado en la cárcel, si no me equivoco. Pero sí, esto no es de ahora. Lo que pasa es que además creo que también se intensifica desde el 2016, cuando Colombia firma este acuerdo de paz con las FARC. Y lo que pasa es que se atomiza todo y los grupos narcotraficantes y delincuenciales toman la frontera. Siempre desde el inicio de la FARC, como tal, desde el 2000, la FARC ha tenido células dentro del Ecuador. Ahora sí, con la paz total, que es lo que creó diferentes liderazgos dentro de Colombia y se pudo ver un poco más de violencia dentro del Ecuador. Pero tener células de la FARC, que vuelvo a reiterar, no es una noticia nueva para el Ecuador. Siempre lo hemos tenido porque tenemos fronteras extremadamente porosas. Entonces es un default. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, desde el 2017 se empezó a lavar muchísimos activos en el Ecuador? Porque se empieza a producir más cocaína y el mercado de la heroína de droga, el mercado ilícito empieza a comportarse de otra forma. Por otro lado, el Ecuador tiene uno de los peores sistemas legales como tal de toda América Latina y el Caribe, que es justicia. Nosotros tenemos una impunidad económica en todo lo que es patrimonio ilícito del más del 95%. Y pese a que tenemos una ley de extinción de dominio ya vigente y ya aprobada por la Asamblea, hasta el momento no hay ninguna sentencia o juicio que se esté aplicando esa ley. Entonces, ¿qué significa? Nosotros hacemos leyes y reformas para tenerlas ahí de ornamento decorativo como árbol de Navidad. Por otro lado, a mí me gusta siempre dar datos actualizados. Según el gobierno, más o menos, sacando una cifra exacta, se ha reducido un 19% de lo que es homicidios como tal, y el 90% de esos homicidios pertenecen o están directamente ligados, directa o indirectamente, con el crimen organizado porque son con armas de fuego. Hasta el corte de noviembre, en el 2023 tuvimos 6.923 homicidios y en este año tuvimos o tenemos 5.717. ¿Qué significa? Que más o menos unos 800 homicidios se han podido eh, minimizar, que yo creo que tomando en consideración el alza del IVA, tomando en consideración todo el enfoque que se ha puesto en Policía Nacional y en Fuerzas Armadas para la reducción de la violencia en calle, son, son números extremadamente bajos. Bien, Michelle, son las 9 de la mañana, se nos acabó el tiempo. Me encantaría seguir conversando de este tema, pero gracias por aceptar, así que esto ya abre la puerta para próximas invitaciones. No, sí, y cuando quiera, y un gusto, Milton y Verónica, un abrazo grande y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Michelle Maffei es especialista en crimen organizado, experta en temas de seguridad. 9:01, tenemos que terminar. Así es, Milton, amigos, nos despedimos a esta hora. Que tengan un excelente fin de semana. Milton, que viva Quito también.